Sección especial de Coopar la Radio, la columna de la semana. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien pasando este invierno. Bueno, hoy voy a volver con las reflexiones. La reflexión de esta semana va a ser sobre el concepto de anticipo de retornos en cooperativas de trabajo. Para empezar, digo, ¿de dónde viene ese nombre? Básicamente se suele decir que, como plantea la ley, que al final de un periodo económico, del ejercicio económico, hay que devolverle a los asociados la parte del superávit, bueno, con algunos quitas del 15%, que eso no vamos a profundizarlo, pero en teoría el superávit de una cooperativa le vuelve a los asociados. Entonces se suele decir que en las cooperativas de trabajo eso no puede ser así, porque estas personas necesitan cobrar algo periódicamente porque es su forma de sostenerse económicamente, ¿no? Ellos y su familia. Por lo tanto, se plantea que ese pago periódico que se hace es un anticipo de ese retorno anual que recibirán, ¿no? Pero esto, por un lado, no es tan así y por otro lado traería muchas complicaciones si realmente se aplica el concepto de anticipo. ¿Por qué? Esta respuesta está pensada cuando la cooperativa siempre tiene superávit. Pero ¿qué pasa cuando la cooperativa tiene déficit? Si hay superávit, la cooperativa le paga al asociado ese extra. Entonces, cuando hay déficit, el asociado es quien le tendría que devolver a la cooperativa lo que cobró de más. Pero eso no ocurre, no solo que no ocurre en los hechos, sino que la ley de cooperativas y la normativa contable y la normativa del INAES plantean que eso no se tiene que hacer así. ¿Por qué? Porque hablan de que esos déficits se tienen que absorber con los superávit reservados, lo que en las sociedades comerciales se llaman las ganancias reservadas, y se tienen que reconstituir el año siguiente antes de distribuir los nuevos superávits. Por lo tanto, no es un anticipo, sino que es algo que ya está concreto. Y además, en otro tipo de cooperativas, como por ejemplo las que comúnmente se llaman agropecuarias, este concepto tendría que ser el mismo, ¿no? Porque en las cooperativas agropecuarias los asociados, que son quienes, por ejemplo, le venden la leche a Sancor, porque reciben un pago periódico por la entrega de esa leche y después un retorno. Si tendría que ser que ese pago se recibe a fin de año. Entonces es una excusa y no un argumento eso de que los asociados necesitan un pago periódico, ¿no? Pero el principal argumento que a mí me parece es que se quiere diferenciar de lo que son los sueldos de los empleados en relación de dependencia, ¿no? Que para poder, por un lado, separar lo que es una cooperativa de una sociedad comercial y por otro lado también por un problema jurídico, más que jurídico, de jueces que tenemos en el país que no conocen las normativas y las características de las cooperativas. Entonces, si les empezamos a llamar sueldos a esos pagos periódicos, que si vamos al diccionario entraría en la definición de sueldo, porque es todo pago periódico por el ejercicio de una actividad, si lo empezamos a llamar sueldos, muchos jueces, cuando una persona se desvincula de una cooperativa y hace un reclamo judicial, va a decir, está cobrando sueldo, merece indemnización. Pero en realidad los sueldos, no todos los sueldos merecen indemnización, sino podemos ir a ver el caso de los trabajadores públicos, que también se llama sueldo, pero no rige la ley de contrato de trabajo. Entonces, ¿cómo puede ser que para los empleados públicos se los llamó sueldo y no rija la ley de contrato de trabajo y para las cooperativas de trabajo lo tengamos que llamar diferente porque si no quieren hacer que cumpla la ley de contrato de trabajo cuando uno o una trabajadora se desvincula? Y por último, si los llamamos anticipos de retorno, en realidad tendríamos que calcular esos
15%, el 5% de la reserva legal, el 5% de los 5% de los fondos, lo tendremos que calcular sobre el total del retorno y no solamente por la diferencia, ¿no? O sea, tendríamos que agarrar el superávit, a ese superávit sumarle todos los anticipos de retorno y sobre ese monto grande calcular los 5%. Entonces se disminuiría muchísimo el retorno anual de los asociados en las cooperativas de trabajo. Bueno, es eso. Espero que les haya gustado esta reflexión y nos vemos la semana que viene.